$300.000. Por un centavo. Por una moneda que probablemente tienes ahora mismo mezclada entre cambio suelto, dentro de un cajón, en el fondo de un frasco de vidrio o perdida en los bolsillos de una chaqueta que no usas desde hace años. Suena imposible, pero es real, y en los próximos minutos vas a entender exactamente por qué. No cierres este video todavía, porque cuando termines de verlo, vas a mirar tus monedas de un centavo con otros ojos y tal vez, solo tal vez, una de ellas valga una fortuna que jamás imaginaste tener entre las manos. Esta es la historia del centavo Lincoln Memorial de 2008. Una moneda que nació en silencio, sin ceremonias, sin titulares, sin nadie sospechando que dentro de ese pequeño disco de cobre se escondía uno de los secretos numismáticos más codiciados de la década. Millones de personas la tocaron sin saberlo. La usaron para pagar un café, para completar el cambio de una compra, para llenar una alcancía infantil. Y sin embargo, entre esos millones existieron unos pocos ejemplares tan extraordinarios que hoy los coleccionistas más obsesivos del país estarían dispuestos a pagar una casa entera por poseerlos. Para entender cómo algo tan común puede convertirse en algo tan extraordinario, primero tenemos que viajar en el tiempo. Volvamos al año 2008. Estados Unidos atravesaba uno de los momentos más turbulentos de su historia económica reciente. Los bancos empezaban a tambalearse, el mercado inmobiliario se desmoronaba como un castillo de naipes y la sombra de la gran recesión se extendía sobre cada rincón del país. Las familias apretaban el bolsillo, contaban cada centavo, literalmente, y en medio de esa incertidumbre, la Casa de Moneda de Estados Unidos seguía produciendo, día tras día, la moneda más humilde y a la vez más simbólica del sistema monetario americano. El centavo con el rostro de Abraham Lincoln. La Casa de Moneda de Filadelfia y la de Denver trabajaban a un ritmo industrial. Máquinas gigantescas golpeaban planchas de cobre y zinc a una velocidad que superaba los cientos de golpes por minuto, escupiendo miles de monedas idénticas cada hora, destinadas a bancos, comercios, máquinas expendedoras y bolsillos de todo el país. Ese año se acuñaron más de 1.000 millones de estos centavos. 1.000 millones de copias casi perfectas, producidas para pasar completamente desapercibidas. Y ahí está la clave de esta historia. Cuando algo se produce en masa, en cantidades tan colosales, la probabilidad de que ocurra un error parece insignificante. Pero insignificante no significa imposible. En medio de ese torrente interminable de metal y presión, algunas planchas se deslizaron mal, algunos troqueles golpearon con una angulación distinta, algunos cuños se dañaron ligeramente sin que nadie lo notara a tiempo. Y así, sin que ningún supervisor lo advirtiera, nacieron piezas diferentes, piezas imperfectas, piezas que con el paso de los años se convertirían en tesoros. Nadie en 2008 imaginó que un centavo cualquiera terminaría siendo perseguido por coleccionistas millonarios. Nadie pensó que ese cambio devuelto en una tienda de conveniencia podría, años después, cambiar por completo la vida financiera de quien lo conservara. Esa es la magia silenciosa del coleccionismo numismático. El valor no siempre está en lo que brilla, sino en lo que pasa completamente inadvertido. Ahora, acerquémonos a la moneda como lo haría un numismático profesional, con lupa en mano y paciencia infinita, porque cada detalle cuenta una parte de la historia. El centavo Lincoln Memorial pesa apenas 2,5 gramos, un peso tan liviano que parece imposible que algo tan pequeño pueda valer tanto. Su diámetro es de nada más que 19 milímetros. Desde 1982, su composición cambió radicalmente. Ya no es cobre puro, sino un núcleo de zinc recubierto por una delgadísima capa de cobre, una combinación que abarata costos de producción, pero que también hace que la moneda sea más sensible a golpes, desgaste y corrosión con el paso del tiempo. En el anverso, el perfil de Abraham Lincoln, diseñado originalmente por Victor David Brenner en 1909, mira hacia la derecha con una expresión serena, casi pensativa. Sobre su cabeza, la palabra Liberty. Detrás de su hombro, el año de acuñación, 2008, y debajo de ese año, en las emisiones producidas en Denver, una diminuta letra D que indica el origen de fabricación. Las monedas sin marca
corresponden a Filadelfia. Ese pequeño detalle, esa letra minúscula casi invisible a simple vista, puede significar la diferencia entre una moneda común y una pieza codiciada. En el reverso descansa el monumento a Lincoln, un diseño creado por Frank Gasparro que muestra con sorprendente precisión la fachada del edificio en Washington, D.C., con sus columnas clásicas talladas en un espacio de menos de 2 centímetros. Es un prodigio de ingeniería miniaturista. Y aquí viene algo que muy pocos coleccionistas casuales conocen. Si se observa con una lupa potente el centro exacto del monumento, en las acuñaciones de mayor calidad, puede distinguirse una diminuta figura sentada dentro del edificio. Esa es la estatua de Lincoln, representada dentro de su propio monumento. Un detalle tan minúsculo que muchos expertos consideran que es la prueba definitiva de una acuñación excepcionalmente nítida. Y es precisamente en esa nitidez, en esos detalles casi microscópicos, donde comienza a construirse la verdadera rareza de esta moneda, porque no todos los centavos de 28 son iguales. Algunos, muy pocos, presentan errores de acuñación que los coleccionistas persiguen con una intensidad casi obsesiva. Hablemos primero de los troquelados dobles, conocidos entre coleccionistas como doubled die. Esto ocurre cuando el cuño que imprime el diseño sobre la moneda se desalinea levemente durante el proceso de fabricación del propio troquel, generando una duplicación sutil en ciertas letras o números. En algunos centavos de 28 se han documentado ligeras duplicaciones en la fecha o en las letras de la leyenda, un defecto casi invisible al ojo desnudo, pero devastadoramente valioso bajo magnificación. Cuando un experto certifica una duplicación clara y bien definida, el valor de la pieza puede multiplicarse decenas de veces respecto a una moneda común. Luego están los errores de planchete equivocado, uno de los hallazgos más espectaculares en toda la numismática moderna. Ocurre cuando, por un fallo mecánico en la línea de producción, una plancha destinada a otra denominación termina siendo golpeada accidentalmente por el troquel del centavo. Imagina una moneda de 10 centavos con su composición de cobre y níquel, recibiendo por error el diseño de Lincoln. El resultado es una pieza híbrida, imposible de replicar intencionalmente y extremadamente escasa. Estos errores de planchete equivocado se cuentan, a nivel nacional, en unidades, no en decenas ni en cientos. Y quien posee una de estas anomalías, posee, literalmente, un accidente industrial convertido en tesoro. También existen los golpes descentrados, cuando la plancha no queda perfectamente alineada bajo el troquel en el instante del impacto, generando un diseño desplazado hacia un borde, dejando una porción de la moneda completamente lisa. Cuanto más pronunciado es el descentrado, sin perder el año de acuñación visible, mayor es su valor. Un descentrado del 90%, con la fecha todavía legible, es una proeza casi milagrosa de supervivencia dentro de una fábrica diseñada para la perfección repetitiva. Y finalmente, el hallazgo que verdaderamente enciende la imaginación de todo coleccionista. Las repunciones de marca de ceca, cuando la letra que identifica la casa de moneda fue estampada más de una vez, ligeramente desplazada, dejando una sombra fantasma detrás de la letra principal. Este tipo de error, sumamente escaso en la era moderna debido a la automatización, se ha convertido en una verdadera cacería para los especialistas más meticulosos. Cada una de estas anomalías representa una historia distinta, un instante de descuido humano o mecánico dentro de una máquina diseñada para no fallar jamás. Y es precisamente esa imperfección, ese accidente diminuto, lo que transforma un objeto sin valor aparente en una pieza histórica irrepetible. Pero el error, por sí solo, no basta. La verdadera fortuna depende de otro factor decisivo: la conservación. Aquí es donde entran las dos autoridades más respetadas del mundo numismático, PCGS y NGC, los servicios de certificación que examinan cada moneda bajo condiciones controladas, la autentican, la gradúan según una escala que va desde piezas gastadas hasta ejemplares absolutamente perfectos, y finalmente la sellan dentro de una cápsula protectora que garantiza su estado para siempre. La escala de grado más alta se conoce como Mint State,
o estado de acuñación, y se miden números que van desde el 60 hasta el 70. Un MS60 es una moneda sin circular, pero con imperfecciones visibles. Un MS70 es la perfección absoluta, ni un rayón, ni una marca, ni una imperfección detectable, ni siquiera bajo magnificación extrema. Alcanzar ese grado en una moneda producida por millones, manipulada por máquinas industriales y transportada en sacos de lona junto a miles de otras piezas, es prácticamente un milagro estadístico. Cuando un centavo de 2008 combina dos factores extraordinarios, un error de acuñación genuino y una conservación en grado Mint State 70, deja de ser una simple moneda de un centavo. Se convierte en una anomalía dentro de una anomalía, una pieza que probablemente sea la única en su categoría certificada en todo el planeta. Y es exactamente ese tipo de combinación la que ha empujado a ciertos ejemplares hasta cifras que rozan los 6 dígitos en subastas especializadas. Ahora imagina la escena. Una sala de subastas en penumbra, iluminada apenas por focos cálidos que caen sobre un pequeño podio de cristal. Sobre un cojín de terciopelo oscuro descansa una cápsula transparente. Dentro de ella, un centavo de apenas 2,5 gramos, protagonista absoluto de la noche. El subastador toma su lugar. El murmullo de la sala se apaga poco a poco. En las primeras filas, coleccionistas veteranos revisan sus catálogos por última vez, algunos con las manos ligeramente inquietas sobre las paletas numeradas. Otros participan por videollamada desde distintos continentes, sus rostros iluminados por pantallas, sus ojos fijos en la transmisión en vivo. Comienza la puja. La cifra de apertura resulta modesta comparada con lo que está por venir, apenas unos cuantos miles de dólares. Pero en segundos, las paletas empiezan a levantarse con una rapidez que corta el aire. 10.000, 20.000. El subastador acelera el ritmo de su voz, casi cantando los números, mientras la tensión crece en cada rincón de la sala. 50.000 dólares. Alguien al fondo levanta la paleta sin dudar. Un coleccionista en primera fila responde de inmediato, sin apartar la vista del podio. La rivalidad se vuelve palpable, casi eléctrica. 100.000 dólares. El silencio en la sala se vuelve absoluto, interrumpido solo por la voz firme del subastador y el sonido seco de las paletas al levantarse. 150.000. 200.000. Los presentes contienen la respiración. Dos postores, uno en la sala y otro por vía telefónica, se disputan la pieza en una batalla silenciosa de números crecientes. 250.000 dólares. El subastador repite la cifra 3 veces, buscando cualquier señal de una nueva oferta. El tiempo parece detenerse, y entonces, en un movimiento final, la última oferta se dispara hasta rozar los 300.000 dólares. El mazo se levanta en el aire. Un instante de silencio absoluto envuelve la sala. Y cae. Vendido. Un aplauso contenido recorre el salón. En cuestión de segundos, un centavo que alguna vez circuló entre manos anónimas, que pudo haber pagado un café, que pudo haber sido devuelto como cambio, sin que nadie lo mirara 2 veces, acaba de cambiar de dueño por una cifra capaz de comprar una vivienda completa en muchas ciudades de Estados Unidos. Esa es la belleza salvaje del coleccionismo numismático. No hay joyas, no hay oro reluciente, no hay piedras preciosas. Solo cobre, zinc y una historia de imperfección que el tiempo convirtió en leyenda. Y aquí está lo que realmente debería quitarte el sueño esta noche. Estas monedas no están guardadas en una bóveda inaccesible. No pertenecen únicamente a museos ni a coleccionistas millonarios que las heredaron generación tras generación. Circulan todavía. Están mezcladas entre monedas comunes, ignoradas, subestimadas, esperando que alguien con suficiente curiosidad las examine con atención. Podría estar en el frasco de vidrio donde tu abuela guardaba el cambio suelto. Podría estar en esa vieja billetera olvidada en el fondo de un cajón. Podría estar en la alcancía de un niño, entre monedas que nadie ha vuelto a contar en años. Podría incluso estar en tu propio bolsillo ahora mismo sin que lo sepas. Así que antes de cerrar este video, tómate un minuto. Busca tus centavos de 2008.
Obsérvalos bajo buena luz, revisa la fecha, examina las letras, busca duplicaciones, marcas extrañas, desplazamientos, cualquier detalle que se salga de lo ordinario. La diferencia entre una moneda sin valor y una fortuna oculta puede estar a un simple vistazo de distancia. Si tienes uno de estos centavos, o crees haber encontrado algo fuera de lo común, cuéntanoslo en los comentarios. Nos encantaría conocer tu hallazgo. Y si esta historia despertó tu curiosidad por el mundo silencioso y fascinante de las monedas raras, suscríbete, porque en el próximo video destaparemos otro secreto escondido entre el cambio suelto de millones, esperando a ser descubierto, porque a veces la fortuna no llega en forma de billete grande ni de joya reluciente. A veces llega disfrazada de un simple centavo, esperando pacientemente a que alguien, por fin, se detenga a mirarlo con atención. Un centavo. Un simple centavo de cobre que pudo haber pasado 100 veces por tus manos sin que lo notaras. Y sin embargo, existe una versión de esta moneda de 1984 que un coleccionista pagó hasta $900 por poseerla. Sí, escuchaste bien. $900,000 por una moneda que técnicamente vale un centavo. Antes de que sigas viendo, revisa mentalmente tus bolsillos, tu alcancía, esa lata vieja donde tu abuela guardaba monedas sueltas, porque lo que estás a punto de descubrir podría cambiar la forma en que miras cada centavo que encuentres el resto de tu vida. No te vayas, porque en los próximos minutos vas a aprender exactamente qué buscar, cómo identificarlo y por qué esta moneda en particular se convirtió en una leyenda silenciosa del mundo numismático. Retrocedamos en el tiempo. Corría el año 1984. Estados Unidos vivía una recuperación económica después de una de las recesiones más duras de su historia reciente. Ronald Reagan gobernaba el país, la economía comenzaba a respirar de nuevo, y en las fábricas, en los comercios, en las máquinas expendedoras de todo el país, circulaban millones de monedas de un centavo sin que absolutamente nadie sospechara que entre ellas se escondía un tesoro. La Casa de Moneda de Estados Unidos, con sus instalaciones en Filadelfia, Denver y San Francisco, trabajaba a un ritmo industrial, produciendo miles de millones de centavos Lincoln cada año. Eran monedas pensadas para el uso diario, para el cambio de una barra de pan, para las máquinas de refrescos, para el fondo olvidado de un bolso. Nadie las miraba dos veces. Nadie imaginaba que un pequeño error mecánico, casi invisible a simple vista, transformaría un puñado de ellas en objetos codiciados por coleccionistas de todo el mundo décadas más tarde. Porque así funciona la numismática de las grandes rarezas. No nacen de piedras preciosas ni de metales exóticos. Nacen del error. Nacen del instante fugaz en que una máquina, operada por manos humanas, comete una imperfección que después el tiempo convierte en leyenda. Y eso fue exactamente lo que ocurrió con ciertos ejemplares de la serie de 1984. Ahora, examinemos esta moneda como lo haría un numismático profesional, con lupa en mano y paciencia infinita. El centavo Lincoln Memorial de 1984 pesa 5 gramos y tiene un diámetro de 19 milímetros. Su composición es cobre al 97 Fib% y zinc al 2 Fib%, una fórmula que la Casa de Moneda adoptó en 1982 para abaratar costos de producción, dejando atrás las monedas de cobre casi puro que se usaban antes. En el anverso aparece el rostro de Abraham Lincoln, mirando hacia la derecha, diseño original de Victor David Brenner, creado en 1909 para conmemorar el centenario del nacimiento del 16º presidente. Arriba se lee la inscripción In God We Trust, a la izquierda Liberty, y debajo del hombro de Lincoln, casi escondidas, las diminutas iniciales del diseñador, VDB. En el reverso se encuentra el monumento a Lincoln en Washington, D.C., un diseño introducido en 1959 para celebrar los 150 años del nacimiento del presidente, obra de Frank Gasparro. Si observas con mucho cuidado, con una lupa potente, incluso puedes distinguir en el centro del monumento una diminuta estatua de Lincoln sentado, un detalle microscópico que muy pocos ojos logran apreciar sin ayuda óptica. Pero la verdadera historia,
la que convierte a esta moneda ordinaria en una pieza capaz de generar cifras de 6 dígitos, está en un defecto de fabricación conocido entre los coleccionistas como la oreja duplicada. Así es. En un lote reducido de centavos acuñados en 1984, la Casa de Moneda de Filadelfia produjo ejemplares donde el lóbulo de la oreja de Lincoln aparece claramente duplicado, como si una segunda silueta fantasma se hubiera impreso justo debajo de la oreja original. Este fenómeno pertenece a la categoría de los doublet die, errores de troquel duplicado, donde el cuño utilizado para golpear la moneda recibió una segunda impresión ligeramente desalineada durante el proceso de creación del propio troquel, antes incluso de que se acuñara la primera moneda. Para entender por qué ocurre esto, hay que imaginar el proceso de fabricación de un troquel en la década de 1980. En esa época, los troqueles maestros se creaban mediante múltiples impresiones hechas a mano sobre el mismo bloque de acero, un proceso llamado hubbing. Si entre una impresión y otra el troquel se desalineaba, aunque fuera por una fracción de milímetro, el resultado era una duplicación sutil en ciertos detalles del diseño. En la mayoría de los casos, estas duplicaciones eran tan mínimas que pasaban completamente desapercibidas para el ojo humano. Pero en el caso de la variedad de 1984, la duplicación fue lo suficientemente marcada como para ser visible en la oreja de Lincoln, convirtiéndose casi de inmediato en un objeto de deseo dentro de la comunidad de coleccionistas especializados en errores de acuñación. Lo fascinante es que, a diferencia de otros errores más evidentes, esta variedad exige atención y conocimiento para ser detectada. No basta con mirar la moneda de forma casual. Hay que observar específicamente el área justo debajo del lóbulo de la oreja, buscando esa segunda línea fantasma, esa sombra de metal que no debería estar ahí. Por eso, durante años, miles de estos centavos circularon sin ser identificados, pasando de mano en mano, de bolsillo en bolsillo, de alcancía en alcancía, completamente ignorados por personas que jamás sospecharon que sostenían un fragmento de rareza numismática. La rareza de esta variedad radica precisamente en su escasez confirmada. Se estima que solo un número extremadamente reducido de estos centavos con la oreja duplicada fueron acuñados antes de que el error fuera corregido en el troquel, y de esos, una fracción aún menor sobrevivió en condiciones que permitieran una identificación clara décadas después. Sumado a esto, cuando un ejemplar aparece en condición de acuñación prácticamente perfecta, sin desgaste, sin manchas, con el brillo original de fábrica intacto, se convierte en una pieza que los coleccionistas más serios están dispuestos a perseguir sin importar el precio. Hablemos ahora de la grabación profesional, ese proceso que separa una moneda común de una leyenda certificada. Empresas especializadas como PCGS, Professional Coin Grading Service, y NGC, Numismatic Guarantee Company, son las autoridades más respetadas del mundo en la autenticación y clasificación de monedas raras. Cuando un centavo de 1984, con la variedad de oreja duplicada, llega a sus laboratorios, pasa por un proceso meticuloso de verificación bajo microscopios de alta precisión, donde expertos confirman que la duplicación corresponde efectivamente al error de troquel documentado y no a una imitación o daño posterior. Después viene la clasificación de grado, medida en una escala que va desde monedas muy desgastadas hasta ejemplares en estado de acuñación perfecta, conocidos como Mint State, abreviados MS, seguidos de un número del 60 al 70. Una moneda MS60 muestra desgaste mínimo pero visible, mientras que una moneda MS68 o superior es prácticamente indistinguible del momento exacto en que salió de la prensa acuñadora, con todo su lustre original, sin marcas de manipulación, sin rayones, sin oxidación. Cuanto más alto es el grado, exponencialmente más raro y valioso se vuelve el ejemplar, porque encontrar una moneda de circulación masiva que haya sobrevivido décadas en condición casi perfecta es, en sí mismo, un pequeño milagro estadístico. Es precisamente esa combinación explosiva la que puede catapultar el valor de esta moneda a cifras extraordinarias.
Un error de troquel genuino, documentado y raro. Una condición de conservación excepcional certificada por las máximas autoridades del sector. Y una demanda voraz por parte de coleccionistas que llevan años, a veces décadas, esperando la oportunidad de añadir un ejemplar de altísimo grado a sus colecciones. Cuando estos tres factores convergen en una sola moneda, el resultado puede ser una subasta que roza lo inimaginable, con cifras que en condiciones extraordinarias han llegado a acercarse a los 900. $0 para el ejemplar más excepcional jamás documentado de esta variedad. Ahora imagina la escena. Una sala de subastas iluminada con luz cálida, el silencio tenso de decenas de coleccionistas sentados en filas, algunos con paletas numeradas en la mano, otros conectados por teléfono desde distintas partes del mundo, esperando su turno para pujar por una pequeña moneda de cobre que descansa bajo un cristal de seguridad, iluminada como si fuera una joya de la corona británica. El subastador toma el micrófono, anuncia el lote, describe brevemente la pieza, su procedencia, su grado de conservación, su rareza documentada, y entonces comienza. La puja inicial es modesta, apenas unos miles de dólares, pero en cuestión de segundos las paletas sin levantarse con una velocidad que sorprende hasta a los organizadores más experimentados. 10.000, 20.000. 50.000. Un coleccionista europeo representado por un agente telefónico entra con fuerza. Otro postor, un empresario asiático conocido por su colección privada de errores de acuñación estadounidenses, no se queda atrás. La cifra sigue subiendo. $100.000. 200.000. La sala completa contiene la respiración. Se puede sentir la electricidad en el ambiente, esa mezcla de codicia elegante y pasión genuina que solo existe en el mundo del coleccionismo de alto nivel. El subastador repite la cifra una y otra vez, buscando con la mirada cualquier señal de una nueva puja. 300.000, 400.000. Alguien en la sala susurra incrédulo que jamás pensó que vería algo así por un centavo. Pero la puja continúa. 500.000, 700.000. Y finalmente, en un último y dramático intercambio entre dos postores decididos a no ceder, la cifra alcanza una cima que nadie en la sala olvidará jamás. El martillo se alza en el aire, un segundo de silencio absoluto, y entonces cae, vendido, por una cifra que roza los $900. Aplausos contenidos, murmullos de asombro, y en algún rincón de la sala, alguien sacude la cabeza sin poder creer que una moneda de un centavo, la misma que millones de personas ignoran cada día, la misma que se pierde debajo de los asientos del auto o se queda olvidada en el fondo de un cajón, acaba de cambiar de manos por una fortuna capaz de comprar una casa, varios automóviles de lujo o financiar toda una vida sin preocupaciones económicas. Y aquí es donde la historia deja de ser solo sobre una moneda extraordinaria y se convierte en algo mucho más personal, mucho más cercano a ti. Porque estas monedas no están guardadas exclusivamente en bóvedas de museos o colecciones privadas inaccesibles. Están, o estuvieron, en circulación normal. Pasaron por cajas registradoras, por máquinas expendedoras, por los bolsillos de personas comunes que jamás se detuvieron a examinarlas con atención. Es completamente posible, aunque estadísticamente poco probable, que en algún lugar, en una alcancía olvidada, en una colección heredada de un abuelo que guardaba monedas sin saber por qué, en el fondo de un frasco lleno de centavos sueltos, exista todavía un ejemplar esperando ser descubierto. Así que antes de terminar este video, te invito a hacer algo. Ve a esa alcancía que tienes olvidada en un cajón. Revisa esas monedas sueltas que dejas sobre la mesa cada noche. Examina con atención cualquier centavo de 1984 que encuentres, buscando específicamente esa pequeña sombra debajo de la oreja de Lincoln, esa duplicación sutil que separa una moneda común de una potencial fortuna. Usa una lupa si es necesario. Compara con imágenes de referencia. Y si alguna vez encuentras algo que coincida, no la limpies, no la manipules, busca la opinión de un experto certificado antes de hacer cualquier otra cosa. La historia de esta moneda nos recuerda algo profundamente humano, algo que trasciende el mundo de la numismática.
Nos recuerda que el valor extraordinario a veces se esconde en los lugares más ordinarios, que la fortuna no siempre llega anunciada con fanfarrias, sino disfrazada de algo tan simple, tan cotidiano, tan aparentemente insignificante como un centavo de cobre. Nos recuerda que vale la pena mirar 2 veces, examinar con curiosidad lo que damos por sentado y nunca subestimar lo que puede estar escondido a plena vista. Si esta historia despertó tu curiosidad, cuéntanos en los comentarios si alguna vez encontraste una moneda de 1984 y qué aspecto tenía. Cuéntanos si vas a revisar tus propias monedas después de ver este video. Y si quieres seguir descubriendo los secretos, las leyendas y las fortunas escondidas dentro del mundo del coleccionismo de monedas raras, suscríbete a este canal, porque la próxima moneda que analicemos podría ser, literalmente, la que tienes ahora mismo en tu bolsillo. Imagina encontrar una moneda de 1 centavo en el fondo de un cajón. Está gastada, pequeña, parece completamente normal. Pero ahora imagina que esa misma moneda, después de una inspección profesional, podría estar relacionada con una cifra de hasta $145,000. $145,000 por una moneda que alguna vez pudo haber pasado de una mano a otra sin que nadie sospechara absolutamente nada. Y aquí comienza lo inquietante, porque el verdadero misterio del Lincoln Memorial Cent de 2002D no está solamente en su fecha, está en lo que puede esconder a simple vista. Podría estar en tu cambio, en un viejo frasco familiar, en un rollo de monedas comprado en un banco, en una caja heredada de un abuelo, en un álbum olvidado durante décadas, o incluso en una pequeña colección que alguien guardó pensando que no tenía ningún valor especial. La mayoría de estas monedas no vale una fortuna. De hecho, la gran mayoría circula por cantidades muy pequeñas. Pero en el mundo de la numismática, una diferencia microscópica puede separar una moneda común de una pieza que despierta la atención de coleccionistas especializados. Y esa diferencia es precisamente lo que vamos a buscar. A comienzos del siglo XXI, Estados Unidos entraba en una nueva etapa. El país acababa de atravesar el cambio de milenio. La tecnología comenzaba a transformar la vida cotidiana a una velocidad extraordinaria, y las monedas seguían pasando silenciosamente por millones de manos todos los días. En ese ambiente nació el Lincoln Memorial Cent de 2002D. La letra D, que aparece en la moneda, identifica a la Casa de Moneda de Denver. Ese año, Denver produjo aproximadamente 428 millones de centavos Lincoln de este tipo, una cantidad gigantesca que, a primera vista, parecería suficiente para eliminar cualquier posibilidad de rareza, pero la numismática tiene una regla que puede cambiarlo todo. Una gran cantidad de monedas producidas no significa que todos los ejemplares hayan sobrevivido en las mismas condiciones, y mucho menos significa que todos hayan salido exactamente iguales. El Lincoln Memorial Cent pertenece a una era en la que el centavo estadounidense ya no estaba fabricado de cobre sólido. Desde 1982, los centavos de circulación estaban compuestos principalmente por zinc, con una fina capa exterior de cobre. En el caso de 2002D, la composición es aproximadamente 97% zinc y 2% cobre, con un peso cercano a 2 gramos y un diámetro de 19 milímetros. En el anverso aparece el rostro de Abraham Lincoln, acompañado por las palabras Liberty e In God We Trust, además de la fecha y la pequeña letra D. En el reverso aparece el famoso Lincoln Memorial. Durante décadas, millones de estadounidenses utilizaron este diseño sin detenerse a observarlo. El centavo era demasiado común para llamar la atención, y quizá precisamente por eso algunos ejemplares sobrevivieron en condiciones extraordinarias. Piensa en una moneda que pasó directamente desde la producción hasta una bolsa, después a una caja, luego a un rollo y finalmente a una colección. Nunca circuló realmente. Nunca fue arrojada sobre una mesa de restaurante. Nunca permaneció durante años en el bolsillo de un pantalón. Su superficie puede conservar detalles extraordinarios. Y ahí aparece uno de los primeros secretos que un coleccionista experimentado buscaría: el estado de conservación. En monedas modernas,
Las diferencias entre grados altos pueden parecer insignificantes para una persona que no está acostumbrada a observarlas. Pero para un especialista, pequeñas marcas, abrasiones, pérdida de brillo, golpes en el borde o daños en los campos pueden cambiar considerablemente el atractivo de una pieza. Los registros de mercado muestran precisamente esa realidad. Ejemplares certificados del 2002D en grados altos han sido vendidos por cantidades relativamente modestas, mientras que una pieza excepcionalmente conservada puede atraer mucha más atención. Por ejemplo, PCGS registra una venta de un 2002D en grado MS69 por $198. Entonces surge una pregunta inevitable. Si un ejemplar extraordinario puede alcanzar cientos de dólares, ¿cómo podría una moneda aparentemente similar llegar a relacionarse con una cifra de $145,000? La respuesta no está en una moneda común. Está en la posibilidad de que exista algo diferente. Un error de acuñación verdaderamente importante puede transformar por completo una pieza moderna. Duplicaciones, errores de plancha, problemas de acuñación, desplazamientos, golpes múltiples o composiciones inusuales pueden convertir una moneda corriente en un objeto de investigación. Pero aquí es donde muchos coleccionistas principiantes cometen un error. No todo lo extraño es un error de la casa de moneda. Una moneda rayada no es automáticamente rara. Una moneda con manchas no es automáticamente valiosa. Una moneda doblada accidentalmente después de salir de la casa de moneda no es lo mismo que un error de acuñación. Y una moneda limpiada puede perder parte de aquello que la hacía interesante. Por eso, si encuentras un 2002D que parece diferente, la primera regla es sencilla. No lo limpies. No uses productos químicos. No lo frotes. No intentes pulirlo. Una superficie aparentemente sucia puede conservar información importante sobre su historia y su autenticidad. En lugar de eso, observa. Busca la fecha. Confirma la D. Mira los detalles del retrato de Lincoln. Examina el borde. Observa el reverso. Busca señales de duplicación o deformación que parezcan formar parte del proceso de acuñación y no de un daño posterior. Y sobre todo, compara la moneda con fotografías y ejemplos certificados. Porque en la era de Internet, otro peligro ha crecido junto con el interés por las monedas raras, las cifras exageradas. Una publicación en redes sociales puede mostrar una moneda común acompañada de un precio extraordinario. Un anuncio puede pedir miles de dólares por una pieza que en realidad tiene un valor muy bajo. Y una supuesta moneda de $145,000 puede ser simplemente una confusión entre diferentes fechas, variedades o errores. Por eso la autenticación profesional importa. Cuando una moneda realmente parece excepcional, organizaciones especializadas pueden examinarla, autenticarla y asignarle un grado. Empresas como PCGS mantienen registros de subastas y poblaciones certificadas que permiten observar cómo se comportan determinadas monedas en el mercado. Y aquí aparece otra palabra que puede cambiar una historia: población. No importa solamente cuántas monedas fueron acuñadas. No. Importa cuántas sobreviven en determinado grado. Una moneda puede haber sido producida por millones y aún así existir en cantidades muy reducidas en una condición excepcional. Eso explica por qué un coleccionista puede ignorar miles de ejemplares y detenerse inmediatamente ante uno solo. Es el mismo principio que ha impulsado descubrimientos en rollos bancarios, ventas de garaje, mercados de pulgas y colecciones familiares. Algunas personas pasan horas buscando monedas en rollos. Abren un tubo, revisan una moneda, la descartan. Otra y otra, hasta que una pequeña diferencia aparece bajo la luz. Ese momento es lo que hace adictiva la búsqueda, porque no sabes cuándo llegará. Tal vez después de 100 monedas, tal vez después de 1000, o tal vez la moneda ya está en tu casa. Y aquí es donde esta historia vuelve a ponerse personal. Quizá alguien recibió una colección familiar después del fallecimiento de un abuelo. Dentro había monedas modernas que parecían insignificantes. Algunas fueron guardadas, otras terminaron en una caja. Durante años nadie las revisó,
hasta que alguien decidió hacerlo y encontró una pieza que no parecía comportarse como las demás. Ese es el verdadero poder de una moneda. No solamente representa dinero, representa una historia de producción, de circulación, de conservación, de descubrimiento y, en casos extraordinarios, de competencia entre coleccionistas. Cuando una pieza excepcional llega a una subasta, el precio ya no depende solamente del valor nominal de un centavo. Depende de cuántas personas quieran poseerla. Un coleccionista puede necesitarla para completar una serie. Otro puede buscar una variedad específica. Otro puede estar interesado en un grado excepcional. Y si realmente existe una característica extraordinaria y auténtica, la competencia puede aumentar rápidamente. Pero hay algo que debemos recordar antes de mirar cualquier 20 o 2D con nuevos ojos. La cifra de $145 no significa que cualquier Lincoln Memorial Cent de 20 o 2D tenga ese valor. Los datos disponibles para ejemplares normales y certificados muestran valores muy inferiores, incluso para grados elevados. Por eso, si alguien encuentra uno en su bolsillo, no debe asumir que acaba de encontrar una fortuna. Debe hacer algo mucho más inteligente. Debe investigar. Porque la pregunta correcta no es ¿cuánto vale mi centavo? La pregunta correcta es ¿qué tiene mi centavo que los demás no tienen? Esa pequeña diferencia puede estar en el estado de conservación, en una variedad, en un error auténtico, en una característica de acuñación, o simplemente en una condición excepcionalmente rara. Y si alguna vez encuentras una moneda que parece demasiado perfecta, demasiado diferente o demasiado extraña para ser normal, no la descartes inmediatamente. Colócala bajo buena iluminación. Compárala con ejemplares normales. Evita tocar excesivamente sus superficies. No intentes limpiarla. Y si la evidencia realmente apunta a algo especial, considera una evaluación profesional. Porque las grandes historias de la numismática no siempre comienzan dentro de una bóveda. A veces comienzan con una moneda olvidada. Una moneda que alguien recibió como cambio. Una moneda que sobrevivió décadas dentro de un frasco. Una moneda que pasó desapercibida en una colección familiar. Una moneda que nadie consideró importante, hasta que alguien decidió mirar un poco más de cerca. Y quizá esa sea la lección más fascinante del 20 o 2D Lincoln Memorial Cent. No todas las monedas comunes esconden una fortuna. Pero algunas historias extraordinarias comienzan exactamente así, con algo que parecía completamente común. Así que la próxima vez que tengas un puñado de centavos en la mano, detente durante unos segundos. Mira las fechas. Busca la pequeña D. Observa los detalles. Porque quizá no tengas delante una moneda de $145, pero también es posible que tengas delante una pieza que merezca ser investigada. Y en el mundo de las monedas raras, esa posibilidad es suficiente para mantener viva la búsqueda. Si disfrutaste esta historia, acompáñanos en el próximo documental, porque todavía existen monedas estadounidenses que han permanecido ocultas durante décadas, esperando que alguien por fin las encuentre.